Pues muy buenas noches, queridos oyentes. Como siempre, bienvenidos a este programa La Pica en Flandes. Una semana más en su cita obligatoria para nosotros y también, en la medida de sus posibilidades, para ustedes. Siempre con el ruego por nuestra parte de que, por favor, difundan este programa entre todos sus compañeros de armas, de reemplazos, vecinos, gente que le guste el mundo militar. Este es su programa, La Voz de los Veteranos de las Fuerzas Armadas. Y bueno, como siempre, tenemos una plantilla de primerísimo nivel. Tenemos con nosotros al general don Salvador Fonte la Ballesta. Muy buenas noches, mi general. Muy buenas noches a todos, un abrazo. También tenemos con nosotros al coronel don César Collins. Muy buenas noches, mi coronel. Buenas noches a todos. Y también tenemos con nosotros a nuestro historiador de cabecera, don Fernando de Platón. Muy buenas noches, don Fernando. Buenas noches a todos, igualmente. Y posteriormente se incorporará en la segunda parte de nuestro programa el general don Juan Cifuentes para tratar un monográfico, ya les adelanto, muy interesante sobre la necesidad de transmitir, de comunicar, de informar y también de opinar sobre qué hacen las Fuerzas Armadas desde un marco de respeto, eso por supuesto, ¿no? Y en esta primera parte, a continuación, desarrollaré muy brevemente las efemérides que, como siempre, nos prepara magistralmente el coronel Salafranca, el presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, al cual enviamos un cordial saludo y legionarios de aquí. Y a continuación, el coronel Collins nos hablará de la importancia de la hispanidad del 12 de octubre y a continuación, para acabar la primera parte, don Fernando Platón nos hablará de todo el tema de la cuestión nuclear, las armas nucleares que tiene Rusia y otras cuestiones nucleares. Muy rápidamente, estas efemérides que para nosotros conforman la memoria histórica y democrática nuestra, porque nosotros también tenemos nuestra memoria histórica, democrática, militar y cívico-patriótica, le podemos poner todos los calificativos, pero de luego a demócratas a nosotros no nos gana nadie. La más importante, el 12 de octubre, la Fiesta Nacional de España, que se celebra con un tradicional desfile militar, una fiesta además que se celebra en las naciones hispanas, ¿no? También es la patrona de la Guardia Civil y al cual le enviamos un cordial saludo a todos los miembros del Instituto Benemérito Instituto de la Guardia Civil, que también celebra su patrona, la Virgen del Pilar. Otra fecha importante, el 15 de octubre, es la patrona de la Intendencia. Bueno, pues aquí todos los cuerpos militares, todas las unidades tienen su patrón o patrona. Y desde luego pues estamos encantados de tener estas abogadas tan magníficas en el reino de los cielos. Otra fecha importante, el 14 de octubre del año 1920, la toma de Sawen, la considerada ciudad sagrada por los musulmanes. Supuso un hito importante gracias a la política del general Castro Girona, la toma de esta población en las operaciones en Jebala y Gomara, en la zona occidental del protectorado español en Marruecos, para acabar con la rebeldía del Raisuni. Otra fecha importante es el 17 de octubre del año 1923, la concesión de la medalla militar colectiva al tercer regimiento de artillería de montaña. Pues importantísimo. Y también otra fecha que hay que considerar es el 12 de octubre del año 1941, la entrada en línea de combate de la División Azul en el Frente del Este, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Y ya para acabar, el 17 de octubre del año 1953, la creación de la primera bandera paracaidista del ejército español, la llamada Roger de Flor. Bueno, pues Bandera que hemos mandado el general Pérez Alemán, general Cifuente y yo. toma ya. O sea, esto es Nosotros lo para que mandamos. los paracaidistas sepan el nivel de la pica en Flandes. Una bandera mandada por tres miembros distinguidos de este programa, del mundo cívico-militar, el general Fontella, el general Cifuentes y el teniente general Pérez Alemán, lo cual demuestra que es una escuela, sin lugar a dudas, de grandes soldados, de grandes paracaidistas, grandes almogadas del presente. Enhorabuena, por lo tanto, a nuestros generales, especialmente al teniente general, que no está últimamente con nosotros, pero próximamente esperemos que se reincorpore, digamos, ese cumpleaños de la primera bandera de la BRIPAC, Almogávares Roger de Flor, un hombre importantísimo de la historia española, europea y universal. Bueno, cedo la palabra rápidamente al coronel Collins, que nos va a leccionar sobre la importancia que es para el mundo cívico-militar de la hispanidad. Adelante, mi coronel, por favor. Sí, bueno, la hispanidad es la fiesta de todos los hispánicos, bueno, parece de perogrullo.
También la llamamos Fiesta de la Raza. Se celebra en toda Hispanoamérica y en Estados Unidos y en España, claro. En Estados Unidos yo la vi hace 11 o 12 años en Nueva York. Organizan un desfile muy espectacular por la Quinta Avenida que constituía pues una fiesta esplendorosa, llena de color, de alegría, de música, de variedad. Todos estaban muy orgullosos de ser hispanos. Todas las naciones eran distintas, pero todas tenían un fondo común. España colaboraba siempre aportando una carroza que solía abrir el desfile. Bueno, es que además eso allí resulta muy llamativo, porque es que los yanquis no tienen gracia ni tradición para hacer algo así. Yo creo que es por el adusto talante puritano, ¿no?, que está en la base de esta gran nación. Bueno, solamente los irlandeses tienen más aire y organizan también sus desfiles y sus fiestas brillantes y bien, y de mucha visibilidad. Bueno, pues en el desfile aquel estaban los mexicanos con sus mariachis, sus trajes de charro, ellas con sus faldas de volantes, los gauchos argentinos, los andinos con su color incaico y español, los centroamericanos con su alegría tropical, los cubanos con sus ritmos y su variedad mulata y española. Bueno, pues daba gusto ver toda esa diversidad, pero con un fondo común que los une, que hace que no sea una cultura y un folclore disperso, pues sino interrelacionado. Los grandes libertadores Bolívar y San Martín no concibieron Suramérica como un mosaico de naciones, no. La concibieron como una sola o como mucho dos. Así Bolívar creó la Gran Colombia, que no les sobrevivió, porque los ingleses que les habían apoyado en la consecución de su independencia estimularon a las oligarquías locales para que se fraccionara el imperio lo más posible. Además, es una tendencia general en la historia que cuando un gran imperio se rompe, pues se produce una especie de feudalización, ¿no? Entonces nacieron países pues pequeños, débiles, con cierta debilidad y con economías deficitarias en el sentido que la economía de todo el imperio era común y todas las economías de sus distintas partes pues eran complementarias. Claro, esto aprovecharon los ingleses para endeudar enormemente a las nuevas naciones, una deuda que pesó sobre ellas como una losa durante todo el siglo XIX. De esto sabe mucho don Guillermo, ya nos hablará algún día. Bueno, pues fueron explotadas por Inglaterra con la colaboración, claro, de algunos oligarcas locales. Porque además se encontraron que durante el imperio, pues claro, tenían una moneda fortísima los reinos americanos de la monarquía española, el real de A8 de plata. Las monedas nuevas pues tenían escaso valor, lo que incrementó bastante el montante de la deuda. En Nueva España, los Estados Unidos lo primero que hicieron fue declararles la guerra a la República de México, que duró de 1846 al 48 y que concluyó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que amputó a la República de México más de la mitad del territorio que había sido del virreinato de Nueva España, o lo que son pues todos los estados de la mitad sur de Estados Unidos, Nevada, Nuevo México, Texas, California, en fin, todo. Las oligarquías que tenían el poder en Hispanoamérica, bueno, las clases dirigentes, no hay por qué llamarlas oligarquías, difundieron una historia totalmente falsa, enseñando que España los había esquilmado y que por eso en la actualidad tenían la situación que tenían, que no era la mejor. Cuando, claro, los que les habían expoliado pues eran las propias oligarquías o clases dirigentes
Claro, y en el exterior, primero Inglaterra en el siglo XIX y después los Estados Unidos ya en el XX, que les tomaron el relevo a los ingleses. Pero a principios del siglo XX, muchos intelectuales y políticos hispanoamericanos se dieron cuenta de que la única forma de no ser absorbidos por la cultura angloamericana y seguir siendo explotados por Norteamérica era fomentar lo que les unía, porque unidos formaban un conjunto de países muy importante. ¿Y qué les unía? Pues les unía el mestizaje hispano-indio, que fue muy exitoso. Dio lugar a unas manifestaciones artísticas eminentes. El barroco hispanoamericano en arquitectura y en música, los ritmos de ida y vuelta, las fiestas que eran igual que las de aquí e iguales entre ellos, las personas que eran mestizas con mucho componentes de sangre española, los trajes, mezcla de español e indígena, la literatura, la poesía, la narrativa en el espléndido español que se hablaba allí y se sigue hablando, gracias a Dios, la religión, los mismos santos, las mismas fiestas, Santiago, la Virgen de Guadalupe, aparecida al mestizo don Juan Diego, pero que evocaba a la Extremadura española. Toda la cultura de los caballos que no había allí hasta que los llevaron los españoles y que salvaron a los indios del duro trabajo de transportar fardos a lomo, bueno, a lomo suyo, claro, con los caballos, las carretas y los caminos reales construidos por la administración española virreinal, se liberaron de esa esclavitud. Las hermosas ciudades, muchas de ellas patrimonio de la humanidad, en la América inglesa no hay ninguna, por cierto, todas con un trazado ortogonal, con la Plaza Mayor que ocupaba varias cuadras del centro de la ciudad, con su catedral, el Palacio de la Autoridad correspondiente. Bueno, la más importante es la del Zoco, de la Ciudad de México. Las casas de las familias importantes también estaban allí. Hermosas ciudades de calles anchas y rectas, con las casas con patio copiadas de la Andalucía española. Allí las ciudades no estaban ceñidas por murallas como en la España peninsular, podían ser anchurosas y lo eran. Las universidades, los hospitales, los puertos de mar con sus fortificaciones espléndidas todavía en pie y con buena salud, porque bueno, aquellos españoles construían casi para la eternidad. Bueno, pues eran todas estas para defenderlos de la rapiña inglesa, ¿no? Que atacaban nuestras riquezas que eran de particulares, que comerciaban. Bueno, pues todo eso es la hispanidad. Bien, decía que bastantes intelectuales y políticos hispanoamericanos a principios del siglo pasado tomaron conciencia de que unidos podían constituir un conjunto de naciones muy importantes y liberarse de la explotación extranjera y tener personalidad propia y peso propio en el concierto mundial. Y tuvo bastante éxito, por ejemplo, en la Sociedad de Naciones, antecedente de la ONU, las naciones hispanoamericanas votaban sistemáticamente con España. Y hubo un movimiento cultural importante que se llamó precisamente de la hispanidad, palabra acuñada por un cura español, Zacarías de Vizcarra, pero que fue promovido y conducido por el gran escritor Ramiro de Maeztu, que luego lo fusilaron los rojos. Bueno, hubo un político peruano también, mucho más moderno, ya en la década de los 60 del siglo pasado. El político peruano se llamaba Víctor Raúl Haya de la Torre, que creó un partido, el APRA, que pretendía tener filiales en todos los países hispanoamericanos y que hicieran una política de común acuerdo, y tuvo bastante éxito. Bueno, era un partido, en principio, socialdemócrata, porque, claro, era la única forma de luchar contra la colonización económica americana, principalmente. Bueno, las naciones dominantes y la cultura angloamericana imperante actualmente del mundo, pues han visto un peligro en la unión de la América hispana y han procedido a neutralizarlo, bueno, pues con dos ideologías que han puesto en funcionamiento. El indigenismo y el comunismo no lo han puesto en funcionamiento, está en funcionamiento desde hace siglo y medio, pero bueno, más antiguo que el repelón. Bien,
quieren un nuevo troceamiento de Hispanoamericana. Dividirla por tribus, lo cual llevan camino de hacer en Chile, por ejemplo, creando repúblicas indígenas con la nueva constitución, bueno, gracias a Dios, abortada. También en Bolivia, en México siguen los gobiernos atacando a España, que claro, es el nexo de unión. España podría ser el ejemplo y el paradigma para unirse. Pero claro, en esta España también está triunfando el indigenismo catalán, el indigenismo vasco, el indigenismo gallego, andaluz, etc. También aquí se les enseña a nuestros niños que España era una estructura política perversa que oprimía a vascos, catalanes, gallegos, andaluces. Aquí se ataca al idioma español, principal nexo de unión de la hispanidad, haciendo obligatorias en partes de España lenguas medievales que hablan muy pocos, una especie de lo que era en Hispanoamérica el afrikáner. Claro, esto lo hacen para tener escindidos a los españoles, para que no nos podamos entender ni hablando. Entre españoles se da el caso, qué tristeza, de que tienen que poner traducción simultánea hablando entre españoles, claro, a lo cual pues pasan los políticos, excepto Cayetán Álvarez de Toledo, que en TV3 en Cataluña se negó y dijo, pero ¿cómo me van a poner a mí traducción simultánea si todos ustedes saben hablar castellano? En fin, pero bueno, es una entre toda la varaunda de políticos. Bueno, pero yo les aseguro que van a fracasar. La hispanidad es muy potente. La lengua española está en crecimiento. Hay una reacción entre los intelectuales hispanoamericanos que no quieren que se les quite su cultura, que no quieren que se les quiten sus tradiciones, que no quieren seguir siendo explotados. Y en España se debería tener sumo cuidado, deberíamos tener mucho cuidado todos en no ofender a nuestros hermanos de Allende el Mar y en respetarle como muy próximos que son a nosotros. Esto es lo que tenía que comentarles sobre la hispanidad. Muchísimas gracias, Miconel, por esta magnífica disertación sobre la importancia que hay en nuestro mundo hispánico de esta fecha que nos une y en la que tenemos que ser comprensivos unos con otros. Enhorabuena, por lo tanto, Miconel. Cedo la palabra rápidamente a don Fernando Platón, que va a desarrollar un tema controvertido, como es el riesgo, peligros, amenazas nucleares. Adelante, don Fernando. Bueno, dentro de la actual guerra ruso-ucraniana, en varias ocasiones, Putin, es el presidente ruso, ha lanzado amenazas sobre el posible uso del arma nuclear y de que el conflicto pudiera generar una escalada nuclear. Bueno, esas amenazas de momento no han sido más que verbales, puesto que conocido no ha habido ningún indicio de movimiento que realmente anuncie la posibilidad tanto de cumplimiento de dicha amenaza o de que se tomen medidas de protección ante respuestas en caso de ejecución. Recordemos que las armas nucleares es del tema más vigilado en el mundo y más controlado por satélites, todo su despliegue y movimiento. Por tanto, el hecho de que no haya habido realmente reacción militar americana, también las reacciones se han limitado a tema verbal, indica que hoy por hoy esa amenaza sigue todavía quedando en eso, una amenaza, a Dios gracias, todo hay que decirlo. Ya se ha comentado en muchos medios ya lo que podría ser esa amenaza, lo que podría ser las consecuencias que podría tener, en lo que son, digamos, un poco más ejercicios de política ficción y lo que creo que merece un poco tratar e informar a nuestros oyentes es, bueno, cuáles son los medios con que contaría Rusia en caso de que en algún momento quisiera llevar a la práctica esa amenaza y su situación actual, puesto que el tema nuclear ha cambiado mucho a lo largo de los años
mucho relativamente, en algunos de los medios no, pero mientras que hace tiempo el tema de la guerra nuclear era algo con lo cual empezaban todos los análisis y todos los anuarios militares y era el tema que más se trataba, porque el balance militar del Instituto de Estudios Estratégicos de Londres siempre empezaba con un capítulo dedicado a ello, y va a ser nuestra principal fuente de, digamos, sobre los medios. En los últimos años eso ha ido perdiendo peso frente a otros temas. Curiosamente ya no se veía tanto y no importaba tanto. Y de hecho, curiosamente, el anuario de este año, uno de sus temas de portada, era algo tan apasionante como la descarbonización de los ejércitos. Bueno, no sé cómo se descarboniza una guerra. No sé si las destrucciones que se producen en la guerra cuentan en el hecho de que esos edificios, fábricas o incluso personas ya dejan de generar CO2. Pero desde luego, vamos, pensar en la descarbonización de la guerra suena realmente a humor negro, o a pensar de que vamos a poder acusar a Putin de atentado ecológico o de poder elevar 3 décimas la temperatura del planeta en 2050. Bien, pero en fin, volvamos a las armas nucleares. En ellas debemos distinguir las estratégicas y tácticas. Las estratégicas son las destinadas a atacar objetivos de largo alcance. Son las que amenazarían a Estados Unidos, las que normalmente más llegan al público y se siguen, y luego las de alcance intermedio, corto alcance, que son, digamos, las que amenazarían a Europa. Y tácticamente son las que están destinadas a operar en el campo de batalla contra un objetivo limitado. En las estratégicas, digamos, configura lo que se llama la tríada nuclear, que van en función del vector que se utiliza para su lanzamiento. En la actualidad, todas las armas nucleares están montadas en misiles, es decir, con una capacidad de guía y de dirección. Ya no existen las bombas de caída libre o los proyectiles de artillería como había al principio, pero lo que se diferencian es por quién lanza el misil. Bien sea lanzado por un avión, por una base en tierra o por un barco, dentro de los cuales destacan los submarinos. Y estos son los más peligrosos por su dificultad de interceptación, porque claro, hay que localizarles en el fondo del mar o bajo el hielo y constituyen el medio más eficaz de respuesta a un ataque nuclear enemigo. Repasemos cuáles son los medios con los que cuenta Rusia. En cuanto a los aviones, Rusia posee 76 bombarderos con capacidad de ataque nuclear. Solo 16 son del tipo más moderno, el Tupolev Tu-160, cuyo primer vuelo tuvo lugar en 1981, y las otras 60 del más anticuado Tupolev Tu-95, un gigantesco avión turbohélice cuyo primer vuelo se remonta a 1952. Es decir, estamos hablando de aviones todavía de la época soviética y de la Guerra Fría, y donde realmente no ha habido todavía en la Unión Soviética ningún desarrollo de un avión posterior. La verdad es que a Rusia le está costando mucho desarrollar aviones más modernos. Claro, estos aviones, digamos ya, lo que utilizan para atacar son misiles, que son misiles de crucero, entre los cuales destaca el misil, todos son misil J-55SM. Este lo verán escrito si acuden a alguna fuente de nuestros lectores con las siglas KH-55, pero KH fonéticamente es una J. Recordemos la segunda ciudad de Ucrania, que también se escribe con KH, pero se pronuncia Kharkov en ruso o Kharkiv en ucraniano. Bien. Este misil de crucero tiene un alcance de 3.000 kilómetros y puede ir equipado con una cabeza nuclear.
Estos misiles de crucero tienen una capacidad de volar a una altura de 110 metros y además tienen una guía inercial con un sistema de reconocimiento del terreno por imágenes grabadas para corregir su trayectoria. Digamos, es un equivalente al misil de crucero, al Tomahawk americano, también lanzable desde aviones. Y 7 de los Tupolev 160 y 18 de los Tu-95 han sido modificados para lanzar una versión mejorada denominada J-102. Al igual que los americanos, no todos llevan cabeza nuclear y tienen versión con cabeza convencional, la más moderna, denominada J-101, la cual ha sido utilizada por Rusia en los recientes conflictos de Siria, así como en Ucrania. Bueno, sobre ella ha dicho el Departamento de Defensa americana que ha presentado numerosos fallos en su uso, tanto de lanzamiento como de alcanzar el blanco o explotar el impacto. Las armas nunca son 100% fiables. También los americanos tuvieron sus fallos contra los Tomahawk, sobre todo los empleados en la guerra del Golfo, en Irak, donde, digamos, muchos, digamos, varios fallaron en el ataque. Solo nos mostraron las imágenes de los que llegaban. Al igual que han sido misiles, han utilizado los misiles con cabeza convencional, uno de estos misiles equipado con una cabeza nuclear podría ser una opción, digamos, en caso de utilizar este ataque. Curiosamente, de estos misiles, Ucrania tenía más de 1000, desguazó casi 500 y unos 600 se los devolvió a Rusia. En cuanto a los submarinos, Rusia dispone de 11 armados con misiles nucleares estratégicos, entre ellos los más modernos, clase Borei, de 8 previstos, actualmente en construcción, a ritmo lento, pues problemas técnicos y económicos, pero donde, dado que los submarinos nucleares están basados en el Ártico y su concepto, digamos, de misil estratégico, sería muy difícil que estos pudieran ser la vía que se utilizara para un ataque, digamos, en suelo ucraniano, donde sería más lógico utilizar armas más precisas de menor alcance, como las que hemos comentado de los misiles de crucero. También otra alternativa podrían ser los misiles lanzados en tierra. En esto Rusia cuenta con 339 misiles estratégicos, varios de ellos móviles, digamos, algunos con una cabeza u otros con cabezas múltiples, y tampoco, digamos, por su carácter estratégico, estos podrían ser, digamos, el vector utilizado lógicamente en este ataque. Sí que podría ser más probable los misiles tácticos 9K720 Iskander, la designación OTAN SS-26 Stone, de los cuales tiene 150 que pueden llevar cabezas convencionales o nucleares, cuyo círculo de error probable, o error de, digamos, o zona, digamos, donde caerían misiles de 20 o 30 metros, y con un alcance de 400 kilómetros. Ya alguno ha sido utilizado en Rusia y pueden llevar arma nuclear. Y 4, curiosamente, estos misiles tiene Argelia. Y bueno, pues esto es un repaso a lo que son las armas, digamos, vectores de lanzamiento de armas nucleares que tiene Rusia. Nada más. Pues muchísimas gracias. ¿Quiere decir algo, coronel Collins? Adelante, mi coronel. Fernando, ¿y qué fue de aquella guerra de las galaxias de Ronald Reagan? De la época de Ronald Reagan, que pretendía que no podía salir ningún proyectil de Rusia de largo alcance porque sería destruido momentos después de haber sido lanzado. Bueno, ¿eso subsiste algo? ¿Fue propaganda? Muy rápidamente, 2 cosas. Eran unos dibujos animados muy bonitos y sí que se han desarrollado mucho los sistemas antimisiles. De hecho, tenemos 6 destructores americanos en rota, armados con misiles estándar, con capacidad antimisil para interceptar misiles balísticos.
Vale, vale. Pues ahí queda dicho. Muchísimas gracias, don Fernando y Coronel Collins, por esa aclaración muy interesante sobre la guerra de las galaxias, que con la que nos alucinaban esa guerra de propaganda que parecía que ya estaban protegidos. Bueno, en fin. Muy interesante. Pues nada, queridos oyentes, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta primera parte. Por favor, sigan con nosotros, porque en esta segunda el coronel general Cifuentes, que se va a incorporar próximamente, nos va a continuar con ese relato tan necesario como es cómo pasar de la cultura de defensa a la cultura de nación desde el punto de vista de la información con respecto a lo que hacen las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, queridos oyentes, y muy buenas noches. Sigan con nosotros.